tardes nuevamente a todos. Para mí es un gusto iniciar este curso de pensamiento científico multidisciplinario, abriendo de manteles largos con la presencia del doctor Arturo Becerra. Arturo Becerra, tenemos ya el gusto de intercambiar algunas sesiones con él. Me da mucho gusto también porque Arturo Becerra es nacido aquí en Tepic. Entonces eso engalana más nuestra sesión, ¿no? Bueno, el doctor Arturo Carlos II Becerra Bracho, como ya les comenté, es nacido en Tepic, Nayarit. Él es biólogo de formación, tiene una maestría en ciencias que obtuvo en la Facultad de Ciencias de la UNAM y también obtuvo el doctorado en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha publicado decenas de artículos en revistas internacionales con arbitraje científico, tiene diversas actividades de divulgación, pero ha sido reconocido con diferentes becas, ¿no? Fue becario del Planetary Biology Internship de la NASA, a través de la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos. Fue invitado de la Foundation, no sé francés, Arturo, tú me corregirás. Y también fue ganador de la medalla de plata Alfonso Caso en la maestría y en el doctorado. La medalla Alfonso Caso es uno de los premios más importantes que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Entonces, él se dedica al estudio del origen de la vida, un tema por demás apasionante, creo yo, que a todos los estudiantes relacionados con las ciencias biológicas en general, e incluso con áreas no biológicas como la filosofía y demás, nos debería de interesar, o de química también, creo que física, en fin, creo que es un tema que da para mucho y es un tema realmente apasionante porque justamente pues tiene que explicar o se tienen que buscar explicaciones de cómo se originó esta cosa llamada vida en este planeta que en su momento fue tan inhóspito o sería tan inhóspito para nosotros, seguramente no fue hace miles de millones de años para ciertos agregados moleculares que creó las condiciones termodinámicas necesarias para que apareciera esto que le llamamos vida. Entonces, para mí es un gran honor, un gusto que contar con la presencia del doctor Arturo Becerra, que dicho sea de paso ya se comprometió a estar en Tepic en el mes de febrero, entonces seguramente vamos a organizar algún evento académico bastante nutrido. Muchas gracias, Arturo, por aceptar participar en la licenciatura en Biomedicina Ambiental. Nuevamente te recibimos con mucho agrado, ¿no? Adelante, Arturo. Muchísimas gracias, doctor Girón. A mí me da mucho gusto que me inviten, y más en la Universidad de Nayarit, porque como ya les mencionaron, pues de allá soy. Entonces siempre me gusta regresar, aunque sea vía Zoom. Luego ya lo podremos hacer en vivo. Y bueno, aprovechando que somos pocos, pues, me pueden interrumpir cuando ustedes consideren. Y comentaba que la charla, déjenme compartirla, es un poquito diferente a la que eh, he dado en este mismo curso, porque quiero variar algunos aspectos y es casi, esta es herramienta que di muy recientemente hubo eh, Parece que te perdimos, Arturo, no te escucho. perdón, Parece que yo te dejé de escuchar, no sé si los muchachos te siguieron escuchando. a ver, déjenme ver. Como que se congeló tu transmisión. Voy a hacer un cambio de internet.
A ver, espero que ahí funcione mejor. Entonces, a ver, aquí está. ¿Lo ven ahí? Sí, 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 lo vemos, perfecto. Perfecto. Entonces mencionaba que la Nada más decidí no sé hacer. si puedes poner tu pantalla completa porque como se ve en la diapositiva siguiente. Ajá. Entonces está bien que déjenme. A ver si ahora mejora así. ¿Pasó algo ahí? No, se sigue viendo como sí se ve tu diapositiva, pero se ve en la otra, ahí está, ya se ve mejor. Nada más dale en modo presentar. Ahí está, listo, listo. Perfecto. Bien. Mencionaba que y qué bueno, creo que va a funcionar porque al ser no muchos podemos discutir y podemos hacer casi un seminario. Y quiero hablarles sobre uno de mis temas de investigación, perdón, que está relacionado justamente con el origen o la evolución temprana de la vida, que es tratar de entender cómo sería el ancestro común de todos los seres vivos. Entonces, bueno, nada más para ubicarnos en el tiempo, me gustaría recordar que la Tierra tiene aproximadamente 4.600 millones de años. Alcanzan a ver mi cursor, si me dicen si lo ven. Eh, pues tiene aproximadamente 4.600 millones de años y en general mucho de lo que hacemos en biología, en todas las ramas de la biología, se basa en cosas que ocurrieron en los últimos 500 millones de años, excepto aquellos que nos dedicamos a cuestiones eh, metabólicas o biomédicas. Vamos a ver que muchos de esos procesos, mucho de lo que vemos en una célula a nivel bioquímico, a nivel metabólico, se originaron mucho tiempo atrás. En realidad, déjenme hablarles de la primera etapa de la Tierra, justo de lo que se conoce como el Arqueano, todo es el Precámbrico e incluso el Jadiano como una de las etapas más antiguas. Entonces, vámonos muy atrás en el tiempo y eso nos sirve para que les planteé lo que llamamos evolución temprana de la vida. ¿Qué es la evolución temprana de la vida? Hay discusión al respecto, no tenemos una sola definición ni una sola postura, pero diríamos que es desde el origen de la vida. Unos hablan incluso de las condiciones previas al origen de la vida. Todo indica que la vida se originó en la Tierra hace aproximadamente 4.000 millones de años y, eh, pero se darán cuenta, el origen de la vida, aunque no sabemos exactamente cómo se originó, vamos a hablar un poquito más de ello. De eso a las células como las que vivimos hoy en día, con un metabolismo complejo, con un material genético, un genoma de DNA, debieron de pasar procesos evolutivos que van a dar origen a esos rasgos celulares contemporáneos. Y eso va a ocurrir en los primeros 2.000 millones de años. Justo en esta etapa vamos a tener el paso. Hoy todos los seres vivos actuales tenemos un genoma de DNA, usamos RNA y tenemos proteínas, un proceso, un sistema de RNA proteínas. No conocemos ningún ser vivo que no tenga este sistema, ¿no? Si están pensando en virus, luego hablamos de los virus, pero hay discusión si los consideramos sistemas vivos o no, si no solo le llamamos entidades biológicas, pero seres vivos, el que me mencionen, tiene un genoma de DNA, RNA y proteínas. Este sistema es muy complejo para que la vida se hubiera originado así. Hay teorías que sugieren que una etapa anterior, cercana al origen de la vida, sería la del mundo del RNA, porque el RNA es una molécula sumamente versátil y es una molécula que puede guardar información molecular, que puede guardar información genética. Ahí sí, el ejemplo son los virus como el SARS-CoV-2, que lo conocemos muy bien.
y que nos ha generado problemas en las últimas fechas, es genomas de RNA. Pero también encontramos que hay ribosimas, es decir, eh, no proteínas porque no están hechas de aminoácidos, sino moléculas de RNA que tienen actividad biológica como lo tienen las proteínas. Incluso todas las habilidades que encontramos en general agrupadas en el sistema bioquímico de funciones metabólicas, las puede hacer el RNA. Entonces, pues habría que hacer un proceso de evolución entre RNA, ADN, RNA, proteínas, cómo fue el ancestro común, cómo se ensamblaron las rutas metabólicas. Acaban de entrar y no quiero asustarlos, pero seguro van a llevar una materia de bioquímica en algún momento y como sabrán, siempre es uno de los cocos aprenderse el ciclo de Krebs o cómo se ensamblan las rutas metabólicas. Ahora imaginen, la pregunta es cómo se originan. Muchos de esos procesos metabólicos se originaron en estas etapas y al final tenemos el origen de la célula eucarionte, porque todo antes eran células procariontes como las bacterias o las arqueobacterias. Y una de las momentos importantes en evolución es cuando va a haber una célula como la nuestra, una célula eucarionte, que además de tener núcleo y organelos, puede generar eh, multicelularidad. La multicelularidad es uno de los procesos evolutivos más significativos en la historia de la vida, pues porque va a permitir que se generen tejidos y se genere incluso especialización de tejidos, como es nuestro caso, que tenemos músculos o tenemos cerebro o sistema digestivo, generando cosas tan complejas como los animales. Entonces, pero eso ocurre después de 2.400 millones de años. Las bases se dan en esa etapa que llamamos evolución temprana de la vida. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ténganme paciencia. Vamos a tratar de resumir 2.000 millones de años en 40 minutos. Entonces va a ser complicado, pero lo vamos a intentar. Sobre la parte previa, como ya mencionaba el doctor Girón, pues en realidad es un tema que no corresponde solo a los biólogos, incluso la parte previa es casi más de químicos, de bioquímicos, sí, que siempre tienen que preguntarnos cosas a los biólogos, pero incluso hay astrónomos metidos en esta parte, físicos, para saber cuáles son las condiciones que estaban presentes en la Tierra cuando se originó la vida, y eso nos ayuda a generar hipótesis que vayan reconstruyendo cómo se originó la vida. Y este es un área que se desarrolló mucho el siglo pasado. Hay líneas, sobre todo en una que se está realizando mucho en este momento, que es tratar de entender cómo surgen RNAs que se puedan autorreplicar y vamos a ver ahorita más adelante cómo ocurre. Por ejemplo, aquí este es un resumen hecho en el 2013 por un grupo japonés y vean cómo pasamos de la química a cosas biológicas. Déjenme mover un poquito. Eh, Aquí tenemos los átomos, los elementos, desde el más sencillo, hidrógeno, que iría haciéndose más complejo, lo que justo los que trabajan la química del origen de la vida, pues hablan de un proceso evolutivo de la química, donde estos elementos pueden producir compuestos orgánicos. Aquí hay experimentos tipo Miller, experimentos sobre condiciones primitivas de la Tierra o que simulan ventilas hidrotermales y tratan de ver a partir de los elementos o incluso lo que se encuentra en meteoritos y cometas para ver qué compuestos orgánicos estaban en esas charcas primitivas, en esos mares primitivos hace 4.000 millones de años. Y bueno, se sabe muy bien que moléculas, pues es una lista enorme de moléculas orgánicas, de las cuales vamos a encontrar que incluso se pueden formar aminoácidos. Sin necesidad de seres vivos, en meteoritos, en cometas, se pueden encontrar 90 tipos de aminoácidos. Los seres vivos usamos 22, 20 mayoritariamente, pero por ahí hay unas variantes como la norvalina, entre otros.
pero con 20 nos quedamos, y estos aminoácidos se producen sin necesidad de seres vivos, se encuentran en meteoritos, en cometas, en experimentos tipo Miller. A partir de esos aminoácidos hay procesos que pretenden encontrar la polimerización de estos aminoácidos. Aquí arcillas, moldes, hay varios experimentos que han logrado generar, no puedo llamarles proteínas, pero secuencias de aminoácidos peptídicas con actividades biológicas. Hay trabajos muy impresionantes. Hay uno que tiene apenas unos 5 o 4 años, que últimamente ha recibido muchas críticas, pero lograron de manera abiótica, justo lo que les decía hace rato, hacer todas las partes del ciclo de Krebs. Entonces, bueno, son modelos, son hechos en laboratorio, pero al menos nos hablan de esa plasticidad. Por otro lado, a partir de esos compuestos también puedo rápidamente tener formación de nucleobases, de azúcares. Fosfato cuesta trabajo, pero por ahí hay algo de fosfatos, y como saben, pues eso podría ser la base para producir nucleótidos y otra vez polimerizarlos para tener polinucleótidos. En ese sentido, hay trabajos sí, de muy recientes, ya de este siglo, en donde en laboratorios logran hacer moléculas de RNA que se autorreplican. Ellas solitas pueden replicarse y generan más moléculas. Eso hay mucha discusión, incluso con corte casi filosófico, pero tenemos moléculas que se autorreplican a sí mismo y además tienen variación, algo que ya nos suena a los biólogos, a algo muy parecido a lo que vemos en los seres vivos, y eso se ha logrado en el laboratorio en condiciones muy específicas. No significa que así se originó la vida, pero que al menos algo parecido pudo haber ocurrido en etapas muy tempranas. Y por otro lado, la formación de compuestos ácidos grasos, compuestos anfifílicos, es decir, que una parte son hidrofóbicos y por la otra parte son hidrofílicos, pues hace que se generen, se autoorganicen esférulas, que todo en conjunto, pues aquí serían muy optimistas, recuerda a la membrana, al material genético y al metabolismo. Entonces, el avance es significativo en los últimos años. Tenemos evidencias de funcionalidades de las moléculas que encontramos en condiciones abióticas, lo cual no significa que así se originara la vida, pero que algo muy parecido a esto que se está encontrando, o no muy lejos a esto que estamos viendo, es lo que tuvo que haber ocurrido. Pero los avances, insisto, son importantes en los últimos años, aunque sigue habiendo preguntas sin resolver. Bien, aquí hay algunos ejemplos relativamente recientes, este es el 2016, en donde por desecación e hidratación, lo cual simula lluvias, pueden formarse esférulas, liposomas, que son cosas muy parecidas a una membrana celular. Y también lo que les decía, procesos metabólicos eh, sin proteínas, solo generando reacciones en cadena, lo cual luego, pues la crítica es cómo ocurren esas reacciones, aquí es en el laboratorio, e incluso algo que nos interesa mucho a los biólogos, que es el hecho de que haya herencia. Si no hay herencia, no hay vida, y en gran parte ese es nuestro sesgo como biólogos, a diferencia de químicos y físicos, para que algo esté vivo debe de tener herencia, porque si no, no puede haber evolución. Entonces, con eso trato de sintetizar mucho de la información reciente sobre el origen de la vida. Insisto, si tienen alguna duda, por favor, adelante. Duda, comentario, queja, estoy a sus órdenes. El otro lado, después del origen de la vida, es justo donde más fácil podemos
acercarnos con las herramientas que trabajamos, sobre todo en nuestro laboratorio. En nuestro laboratorio puede desanimar a muchos que llegan, porque en nuestro laboratorio uno esperaría tener ahí muchos aparatos, pero en realidad lo que tenemos son computadoras. Nuestro laboratorio es un laboratorio de bioinformática y como tal nuestras herramientas son de procesamiento de datos, ya sea analizando genomas, ya sea analizando estructuras secundarias, generando filogenias, filogenómica, entre otras herramientas. Y para esas herramientas podemos acercarnos a después del origen de la vida y lo que es nuestro interés, al ancestro común de todos los seres vivos. Para eso también tenemos algunos datos que nos ayudan, como es la biología clásica, la paleontología, en donde se han encontrado fósiles muy antiguos, de 3.500 millones de años, como estos que fueron parte de los primeros, eh, y algunos muy recientes que fueron encontrados recientemente, que con nuevas técnicas incluso sugieren que serían arqueobacterias termofílicas o hipertermófilas que vivían hace 3.900, 3.800 millones de años. Pero como pueden ver, pues sí, sabemos que ya había vida y es poca la información que podemos obtener de estos fósiles. Pero lo otro que tenemos es las secuencias, la biología comparada. Los biólogos, desde antes de ser biólogos, ya comparábamos a los seres vivos, las estructuras morfológicas, y lo que hacemos hoy en día es comparar las secuencias. Estoy seguro que serán parte de sus actividades en su formación, una herramienta eh, poderosa, eh, accesible, económica. Entonces, para las universidades de este país que no necesariamente estamos bollantes en recursos económicos, esta es una opción buena, bonita y barata, porque es muy poderosa y tenemos acceso a bases de datos. La mayoría de ellas, hay algunas que sí cobran y caras, pero siempre hay maneras de obtener la información, no en los formatos en los que se cobra, pero la mayoría de la información es accesible de manera gratuita en bases de datos internacionales. Entonces, eso es lo que hacemos. En esta área, uno de los resultados más importantes se dio a finales de los años 70, es un antecedente significativo, que es el que dio el uso de filogenias moleculares a esta división que seguro han oído hablar de ella, de que todos los seres vivos pueden quedar englobados en bacterias, arqueobacterias o eucariontes. Como vamos a ver un poquito adelante, hoy en día hay una discusión, algunos consideran que ya resuelta, otros que todavía falta discutir, que en realidad solo hay dos grandes grupos, las bacterias y las arqueobacterias, y los eucariontes quedamos como una rama de las arqueobacterias. Ahorita vamos a ver por qué. Bien, lo más importante para nuestro grupo, por ejemplo, es que eh, este árbol filogenético, esta inferencia filogenética, es un grupo monofilético con un ancestro común. Y eso pues nos puso muy contentos a los que nos interesa la evolución temprana. Los autores de esta primera propuesta, Carl Woese y George Fox, pensaron que se habían acercado muchísimo al origen de la vida y a este organismo le llamaron progenote. Es tan feo llamarse progenote y sobre todo en realidad quedó poca información sobre lo que podría ser ese ancestro. Se le llamó progenote porque creían que estaba cercano al origen de la vida y que incluso podría ser de un mundo de RNA. Conforme hemos avanzado al conocer este posible organismo, nos dimos cuenta que no era un progenote, que era algo mucho más elaborado. Y bueno, a partir de eso, pues ha habido discusiones, nombres, Senancestro, Luca, no sé si habían escuchado hablar, Luca es la eh, versión más famosa, aparte es más bonito llamarse Luca que Progenote, y pues ha sido muy exitoso el nombre de Luca.
que viene de Last Universal Cellular Ancestor, porque bueno, el original es Last Universal Common Ancestor, pero aquí se dieron cuenta que había un pleonasmo, porque si es el último ancestro universal, pues es común, ¿no? Entonces le pusieron Cellular, LSA, han habido varias vertientes para tratar de entender cómo sería el ancestro de todos los seres vivos. ¿Por ahí escuché algo? ¿Hay alguna pregunta? No, 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 era yo que me reí del cambio de Luca. Sí, sí, sí. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos? Imaginen, hay una herramienta poderosísima en biología que es comparar cosas. Si ustedes se preguntan, son preguntas muy de biología evolutiva, pero se van a ir dando cuenta que para casi cualquier cosa, eh, con implicaciones incluso biomédicas, como es su área, es bueno tener una visión evolutiva porque nos ayuda a entender cómo puede ocurrir o como acabamos de vivir eh, con el virus SARS-CoV-2, todos los análisis filogenéticos, todos los análisis genómicos nos ha permitido conocerlo mejor, pero también eh, poder entender por dónde podría irse y qué partes son importantes en el virus como tal, ¿no? Entonces, bueno, eso se empezó a hacer hace 200, 300 años con los naturalistas y ellos comparaban. Entonces, si ustedes digan, ¿cómo sería eh, ya con una visión evolutiva a partir de Darwin? Si queremos ver cómo sería el ancestro de todos los mamíferos, pues piensen en 5 mamíferos, los que ustedes quieran, y van a ver que todos esos mamíferos tienen 4 extremidades. Entonces, uno puede decir, si todos los mamíferos que estoy analizando tienen 4 extremidades, el ancestro tenía 4 extremidades. Si todos los mamíferos tienen pelo, si están pensando en una ballena, las ballenas tienen pelo, aunque lo pierden muy rápido al momento del nacer, porque su adaptación es a nadar, pues también el ancestro común tenía pelo. Y así piensen en características en común y empezamos a discernir cómo sería el ancestro de todos los mamíferos. Y esta es una herramienta interesante, muy potente, que usamos los biólogos evolutivos y en este caso tratamos de entender algo que tengan en común todos los seres vivos actuales. Entonces ahí ser tetrápodo o tener pelo no nos sirve, pero sí nos sirve analizar los genomas. Y en ese sentido, eh, cuando yo estaba haciendo mi maestría, surgieron los primeros 2 genomas completos secuenciados y por eso la posibilidad de hacer genómica. Esa área que para ustedes ya la ven un poco vieja, se desarrolló en los últimos 30 años de manera significativa. Y les digo, en el 96 había 2 genomas completos secuenciados y hoy hay miles de genomas completamente secuenciados, miles, miles, al grado de que ya tenemos que hacer programas para escoger, porque no podemos usar todos, ¿no? Recientemente en nuestro grupo estuvimos analizando un conjunto de genomas y hemos equivocado sobre, aunque tenemos algunas computadoras muy poderosas, creíamos que iba a salir y cuando nos dimos cuenta ya llevaba un mes corriendo el programa a la computadora y apenas iba en etapas, entonces tuvimos que apagarla y volver a regresar y seleccionar, hacerse, porque no se puede hacer ya con toda la información disponible. En cambio, cuando yo empecé era más fácil porque había 2 genomas, entonces podía uno poner lo que quisiera. Y es lo que hacemos. ¿Qué tienen en común las arqueas, las bacterias y los eucariontes? O, mejor dicho, arqueas y bacterias, que es lo que ha ocurrido. Y empezamos varios grupos a nivel internacional, este es nuestro grupo de trabajo, a decir cómo sería el ancestro común. Esa es una carrera que no ha terminado, lo digo en el buen sentido de la palabra carrera, en una línea, o como dicen los filósofos de la ciencia, una carretera de investigación pues en la cual algunos grupos a nivel internacional estamos interesados en entender cómo sería el ancestro común. Incluso si un día no tienen nada que hacer, se pueden meter a Lucapedia, que es como Wikipedia, pero de Luca, y ahí, pues, digo, nadie, realmente yo creo que nadie entra a eso, ni los que nos dedicamos a ello,
Pero si usted dice, ¿qué tendría Luca? Bueno, según Blake, pues tendría metionil tRNA sintetasa, pues según estos autores sí, por lo tanto sí. Es interesante pues para los que se dedican mucho a ello, pero tiene hasta su página de Lucapedia. Les había dicho, en los últimos años, justo 2020, como pueden ver, empezamos a vivir una nueva crisis. Primero se hablaba de 3 grandes dominios y que el progenote era algo mucho más antiguo. Después quedó claro que Luca en realidad es mucho más reciente y que podríamos hablar de bacteria como el dominio más antiguo. Y luego sí, ya desde antes y gracias a los trabajos de Lynn Margulis, esta bióloga maravillosa que propuso que la simbiosis tendría un papel central en el origen de los eucariontes y quien propuso desde finales de los 60 que las mitocondrias y los cloroplastos que tenemos los eucariontes, las plantas tienen cloroplastos y mitocondrias, los hongos y los animales solo tenemos mitocondrias, se originaron, tienen un origen en bacterias, fueron bacterias que se metieron y van a dar origen a la mitocondria y al cloroplasto. Esa idea que fue muy radical y que generó que fuera muy sesgada, muy retirada del ambiente científico, pues después se reconoció que tenía razón y se reivindicó de manera importante, pues que sí, que las arqueas están más cercanas a nosotros. Y luego hoy vivimos una crisis de las arqueas, sobre su distribución, y no sé si han escuchado este grupo de arqueas, que es un grupo maravilloso, no son bacterias, son arqueobacterias. En los últimos también 20 años ha habido una revolución de la microbiología de las arqueobacterias porque son arqueas que son difíciles de cultivar, muy difíciles de cultivar. Muchas de ellas son, por ejemplo, hipertermófilas, viven a 110 grados centígrados o a pH 1 o a altas presiones o alta salinidad. Entonces eso hace que el laboratorio sea muy complicado, pero gracias a técnicas como metagenómica, donde van y extraen todo el DNA de charcas o de sitios, ha logrado identificar a muchas nuevas arqueobacterias. Eso en los últimos años generó un grupo nórdico, empezó a encontrar una cantidad importante de nuevas arqueobacterias y como buenos nórdicos le pusieron nombres de dioses nórdicos y si han visto o han leído algo de la mitología de esas zonas, pues se hablarán de Thor o de Loki, y entonces hicieron Loki Arqueas, Thor Arqueas, Asgard Arqueas. Yo creo que fue una oportunidad que se nos fue a los mexicanos porque hubiera sido más interesante hablar de Huitzilopochtli Arqueas o una cosa así, pero pues no lo ganaron y entonces ellos lo empezaron a desarrollar y resulta que hay un grupo de arqueobacterias de la cual somos muy cercanos, tanto que ya imponen a los eucariontes como parte de esta propuesta. O sea, hay quien habla que en realidad hay 2 grandes dominios, bacterias y arqueas, donde nosotros somos parte de esas arqueas. Es una visión reduccionista, pero a considerar y como parte de la discusión que tenemos hoy en día. Vean por qué lo es. Aquí pueden ver una filogenia impresionante de muchos procariontes. Todo esto que está acá arriba son bacterias. Entonces, estas son bacterias que conocemos y estas son bacterias que no conocemos. Sabemos que existen porque tenemos sus genes, pero no se pueden cultivar, las desconocemos o tenemos pocos datos. Algunos de ellos tienen una amplia radiación, casi todas son marinas. Y luego está la otra rama, que aquí están las arqueobacterias. Y dentro de una rama que sale de ellas estamos nosotros, los eucariontes. Aquí están los animales, los hongos, las plantas, los protistas. Entonces, bueno, es un poquito eh, extrema esta clasificación, pero es parte de la discusión sobre los seres vivos. Arturo, Hoy, Arturo, sí, una pregunta. No sé si puede decirte. La verdad, yo no había escuchado esa teoría. Igual, no soy biólogo, pero se me hace como dices, una teoría, pues, un tanto disruptora. Pero ¿tienes
idea de cuántas especies de bacterias posiblemente existen en el planeta? No, hay estimaciones. Uno de los problemas que tenemos como biólogos es la definición de especie. Ujú. Y en microorganismos es todavía complicado. Somos muy pragmáticos y recientemente las clasificaciones de especies son por las filogenias que se generan con RNA ribosomal, lo cual es muy pragmático y muy discutible. Pero en ese sentido, eh, sí tenemos, te podría hablar de cientos de linajes principales donde cada uno de estos linajes, por ejemplo, protobacterias, son inmensa la cantidad de lo que los microbiólogos llaman especies diferentes, ¿no? Pero hay una discusión si en realidad lo que más hay en la vida actual son especies de bacterias. Yo diría que sí, aunque es muy difícil cuantificarlo. Eh, pero yo insisto, vivimos en un mundo de bacterias y arqueas. Eh, Decimos, ay, pero aquí estamos nosotros y nosotros. Bueno, nosotros no somos nada sin nuestras bacterias y nuestras arqueobacterias. Claro, Eh, claro. Tenemos nuestra microbiota, la cual, sin la cual no podemos vivir, ¿no? Entonces, eh, no, perdón, no te puedo dar una respuesta única, pero sí mucho más que la de eucariontes. No sé si nos podrías así, no sé, igual y me perdí, pero ¿cuáles son no sé cómo llamarles, que son temas tan complejos, las características que entre ese ancestro de arquea y las células eucariotas? Sí, es muy buena pregunta. A ver, con RNA ribosomal, si usamos lo que llamamos los biólogos filogenéticos marcadores evolutivos, es una molécula que me da información para hacer la filogenia. Si lo hago con RNA ribosomal, este no es con RNA ribosomal, eh, me salen tres dominios, tres grandes grupos. Ujú. Lo que han hecho últimamente es que al poner más genes y concatenarlos, hacer comparaciones más completas, se dieron cuenta que sí, al encontrar esta arqueobacteria, el origen, a ver si puedo esquematizarlo aquí. Eh, lo que entendemos cómo se originaron los eucariontes, Lynn Margulis ya lo había dicho, era una arqueobacteria, y ahora se supo quién, era una arqueobacteria a la que se va a meter una bacteria que va a dar origen a la mitocondria y luego en otros al cloroplasto. Digamos, pero el chasis, la célula, la que va a dar origen a eucariontes, era una arqueobacteria. Y encontramos una cantidad de rasgos, sobre todo a nivel núcleo, ¿no? Porque si nos vamos a la mitocondria es muy bacteriano. Los eucariotas somos una especie de Frankenstein, estamos hechos de arqueas y bacterias, con más razón digo que es un mundo de arqueas y bacterias, y por eso suponen que nosotros deberíamos de quedar en el lado de las arqueobacterias, porque vamos a encontrar sobre todo toda la maquinaria de replicación, la maquinaria metabólica basal, se parece mucho a las de arqueobacterias. Ese es el parecido que tenemos entre arqueas, pero solo del núcleo. Si me voy a mitocondrias, claramente es bacteria, eh, y bueno, eso habla de nuestro origen y también parte de la discusión que tenemos muchos biólogos. En realidad los eucariontes no lo puedes separar porque no podemos vivir sin mitocondrias, ¿no? Entonces, es parte de su historia. No sé si eso conteste un Sí, poco. sí, 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 sí. Gracias. Bien. Eh, ¿Cuánto tiempo tenemos para no... Yo me sigo. Me dicen cuando... Adelante, adelante, Sí. Arturo. Entonces, bueno, hay muchos problemas, no quiero meterme en muchos detalles, pero hay problemas alrededor de cómo entender ese ancestro común, muy técnicos, no me quiero meter ahorita en ello, pero nada más quiero para que vean que es algo que se discute. En 2016 hubo un grupo muy poderoso en
en Alemania, con gente de Estados Unidos, que propuso, como decían, a ver, ya acabemos, el último ancestro común era así. Y bueno, como pueden ver, pues es un grupo que publica en Nature Microbiology, pero esa descripción generó más bien en que dijeran, ya encontramos todo, una discusión fuertísima, porque muchos grupos habíamos visto que las características que ellos suponen no estaban presentes en el ancestro común. Por ejemplo, que fijaba CO2 posiblemente, pero que tenía justo un tipo de metabolismo, que era termofílico, que producía metano, pues todos los grupos que ya habíamos hecho estudios al respecto, dijimos, eso que están diciendo no se sostiene. Obviamente los grupos que publicamos esto, no lo publicamos en Nature Microbiology, pero al menos fue considerado como parte de una discusión. Entonces, si este grupo quería decir ya se acabó el problema, así era, pues en realidad generó más problemas en ese sentido. Y es que ellos, que es parte del error, no sé si han escuchado, hay una teoría que sugiere que la vida se originó en ventilas submarinas. Las ventilas es una idea llamativa, pero que no tiene mucho sustento, aunque es interesante, porque aquí se producen muchos compuestos orgánicos. Curiosamente, algunas de las ventilas submarinas más interesantes del mundo están enfrente de Nayarit, en las costas más allá de las Islas Marías, que con buenos submarinos que no tenemos en México, pues puede uno bajar, tomar muestras y analizar estas ventilas submarinas. Es interesantísimo por la diversidad, por la biota que existe alrededor. Aquí está saliendo agua a 400 grados centígrados con sustancias tóxicas. Y 5 centímetros al lado hay camarones, hay, bueno, parientes decápodos, hay gusanos y arqueobacterias y bacterias enormes. No enormes en tamaño, sino en cantidad. Y eso, pues, sugiere esta teoría producida más por químicos, menos por biólogos, de que la vida surgió con un metabolismo, pues lo tratan de empatar. Pero creo que un error que se comete es querer ver al último ancestro común como algo cercano al origen de la vida. No los voy a torturar demasiado con rutas metabólicas porque ya tomarán sus clases de metabolismo y adorarán o odiarán a su maestro de metabolismo. Ah, Ahí hay que entender, aunque no sé, nunca hay que aprendérselos de memoria, quizás hay que entender las partes, lo que se va haciendo en cada una de las partes y se vuelve menos tenebrosa la bioquímica. Pero bueno, si el ciclo de Krebs ya los había asustado de alguna manera, pues les platico que el ciclo de Krebs a veces puede trabajar en sentido contrario, lo que es el ciclo reversa, y lo que hace es fijar CO2. Y resulta que este metabolismo puede ser uno de los metabolismos más antiguos de la Tierra, en conjunto con que es el Wood-Lohat Pathway, que también es uno de los metabolismos más antiguos. Por lo tanto, nosotros nos pusimos a hacer comparación de las proteínas y otra tercera ruta es la producción de metano, la cual tiene aspectos prácticos que, como saben, pues estamos viviendo un calentamiento global y en parte es por la producción de metano a nivel mundial. Eh, por ejemplo, muchas arqueas metanógenas viven en la microbiota de los rumiantes, de las vacas, para ser precisos. Y se ha cuantificado que la producción, la destrucción de bosques para poner vacas aumenta la cantidad de metano en la atmósfera y eso genera que tengamos un efecto invernadero y por lo tanto un calentamiento global. Entonces, bueno, nosotros no somos ecólogos, pero gracias a el interés hay mucho conocimiento de estas arqueobacterias metanógenas que también se consideran curiosamente un metabolismo muy antiguo. Entonces, en nuestro grupo hemos trabajado analizando cada una de estas rutas, haciendo filogenias evolutivas para tratar de inferir si estarían presentes en el ancestro común o no. Hay algo que debo de mencionarles, esto tiene un poquito de filosofía de la ciencia, no me voy a meter mucho, pero justo recientemente un compañero de laboratorio con formación más de filósofo hacía ver que en realidad, imaginen, todos conocen a la Gioconda,
Imaginen que la Gioconda, Leonardo, después al año de haberla pintado, le hubiera cansado y la hubiera quemado. Y entonces desapareció la Gioconda. Pero ya se hubiera hecho famosa y sabríamos por pintores de la época que existía la Gioconda. Se dan cuenta que no podemos saber, nunca podríamos llegar a esto, ¿no? Porque simplemente desapareció, ya no sabemos. Entonces, podemos hacer reconstrucciones parciales, reconstrucciones de baja resolución, no tan bajita como aquí, seguro alguien diría, pues era una mujer que tenía medio una sonrisa o tales, y habría algo, pero con toda la información se reconstruiría, pero nunca llegaríamos a la versión única. De la misma manera, los biólogos, al menos los biólogos que nos dedicamos a la evolución, somos como historiadores. Tratamos de entender qué pasó. Nuestros objetos de estudio tienen historia y en ese aspecto hay que entender que estamos limitados. Nunca vamos a tener alta resolución. En cuanto más alta resolución generes, lo más probable es que te estés equivocando, ¿no? Entonces hay que hablar grosso modo de las reconstrucciones ancestrales. Y para la última parte me voy rápido y así podemos discutir si quieren. Algunos ejemplos de cosas que hemos hecho en el laboratorio, ya les mencioné algunos, pero más recientes en ese sentido, hemos usado algo que está muy de moda, no sé si se dieron cuenta, pero eh, cuando la primera vez que me invitaron a dar participar en su curso, fue que en el 20, puede ser, Sí, 21. sí, en el 20, en el 20. Pues en el 20, justo en el 20, se obtuvo uno de los resultados que apenas estamos recuperándonos del impacto de ese resultado, eh, que fue en términos bioinformáticos una maravilla. Siempre, a ver, piensen en esto. A partir de un gen tenemos RNA y del RNA pues tenemos una proteína y tenemos una secuencia de aminoácidos. En la célula, una vez que se va plegando, una vez que se va haciendo la proteína por enlace peptídico, va a ser la estructura terciaria de una proteína, así como esta, ¿no? Eh, pues no sabíamos todavía, no sabemos cómo, dada una secuencia, obtenemos esa estructura y no otra. Y es un problema que ha tenido muchos años, mentes brillantes, y los logros siempre eran parciales, parciales, parciales. En el 20, gracias a la inteligencia artificial y gracias a las bases de datos eh, de las estructuras terciarias y primarias, a ver, la inteligencia artificial funciona si tiene mucho de dónde aprender, ¿no? Entonces había fallado mucho, pues porque no había de dónde. Pero en esto, un programa que se llama AlphaFold logró de manera significativa, a partir de una estructura primaria, generar estructuras terciarias. También es una herramienta disponible. Yo no hago mucho de estructura, algunos compañeros en el laboratorio sí, y es una herramienta impresionante, porque teniendo ustedes la secuencia de la proteína, pueden calcular cuál es la estructura terciaria de la proteína. Y eso que si me lo hubieran preguntado en el 19, les hubiera dicho, pues no se puede. A partir del 20 ya se puede de manera muy, muy importante. Entonces, eso ha llevado, nuestro grupo desde un poco antes empezó a hacer filogenias no de estructura primaria de proteínas, sino de estructuras terciarias de proteínas, comparando esto y haciendo esto como resultado. Y eso empezó a hacerse gracias a un colega que hizo su doctorado y ahora es un colega en el laboratorio, que es médico de formación y empezó a interesarse con otro compañero en los virus. Los virus, yo me dedico a la evolución temprana de la vida y los virus siempre le habíamos dado la vuelta porque son muy complicados y existía la pregunta si qué tan antiguos son. Y esto nos permitió usar un poquito de datos virales y empezamos a meternos a los virus 5 años antes de que llegara la pandemia, más para entender qué tan antiguos son, porque varios grupos
han sugerido que los virus tuvieron un papel en el origen de la vida o en la evolución temprana de la vida. No lo sabemos, hay esas dos posturas, hay quien dice que son muy antiguos y otros que decimos que no tanto. Por ejemplo, un grupo muy poderoso en Estados Unidos dice, sí, el último ancestro común tenía un viroma y calculan qué tipo de virus tendría, demasiado específico. No sé si se lo habían preguntado, sino ahora les platico rapidísimo cómo surgen los virus, qué tan antiguos son los virus. Sí, sabemos que surgen virus nuevos, lo acabamos de ver. Eh, eh, el doctor Girón y yo, que estamos un poquito más grandes de edad que ustedes, pues también vimos el de influenza en el 2009, pero sí sabemos que surgen nuevos virus, pero muchos de estos virus son variantes de virus ya existentes, ¿sí? El coronavirus es una familia enorme de tipos de coronavirus y este nuevo híbrido entre coronavirus de murciélago, pangolín, principalmente más de murciélago, que genera zoonosis y pasa al humano, pues genera todo lo que ya ustedes vivieron en carne propia. Pero no me refiero a ese origen, sino al origen general de los virus. ¿Cuándo surgen? Hay tres posibilidades. Los virus surgieron antes que las células y entonces las primeras entidades biológicas fueron los virus y van a participar en el origen de la vida, el origen de la célula. Eso es lo que algunos hipotetizan. Muy interesante, pero poco biológica. Y luego está un poquito más de corte biológica, que es la reducción. Los virus eran células que se van haciendo pequeñas porque son patógenas hasta llegar a ser virus. También interesante, y la que yo en personal creo que la mejor sustento tiene, es que los virus, las células son maquinarias tan complejas que se puede escapar información genética en cápsula y es lo que da origen a los virus. Si esto es cierto, los virus pueden ser antiguos, pero no primitivos. Bueno, trabajamos mucho en el laboratorio sobre esto, encontramos evidencia de que en realidad los virus de RNA, que eran los candidatos a ser más antiguos, no son tan antiguos, son más recientes. Arturo, pero si eso pasa, la verdad tampoco había escuchado esa hipótesis, pero si eso pasa, el escape de material genético bacteriano tendría que ser muy común. Y lo es. Eh, las bacterias tienen cantidades enormes de virus. Eh, Incluso los grupos más grandes de virus los encontramos en procariontes, que son los fagos. Ujú, ujú. Eh, Muchos de ellos son de DNA, y por eso justo este es lo que esta figura, vean los de DNA, creo que queda mejor ahí. Eh, las bacterias tienen montones de virus de DNA y nosotros los eucariontes somos los que tenemos virus de RNA, porque también hay un sesgo, pero nosotros los eucariontes, por el desarrollo embrionario, por el prendido y apagado de genes, todo lo que tiene que ver con regulación, mucho de eso se hace con RNA. Entonces tenemos montones de RNAs, todos los riboswitch, los RNAs pequeños, lo tenemos los eucariontes. En cambio, las bacterias que sí tienen por ahí algo de regulación con RNA, no tienen tantos. Ellos son de DNA. Entonces, los de DNA son más antiguos, suponemos, que los de RNA. Pero sí, hay toda un área muy interesante de estudio con los fagos, porque hoy sabemos que los fagos en realidad ayudan mucho a evitar infecciones porque matan a las bacterias e incluso, seguro habrán escuchado de ello, hay ya desde hace unos 20, 30 años, de manera teórica y recientemente de manera práctica, lo que es la fagoterapia. Es decir, como ya no tienes un buen antibiótico para matar a la bacteria porque resisten todo, te ponen fagos para tratar de controlar a, la, a las bacterias. Pero sí, hay cantidades importantes de virus de bacterias. Con arqueas
no sabemos tanto porque apenas estamos conociendo las arqueas. Bien, hacemos pangenómica también, que es una manera de hacer teoría de conjuntos con genomas. Ese es el ejemplo que les decía hace rato. Se nos ocurrió, empezamos a hacerlo con virus, que es muy complicado, pero para tratar de dilucidar la filogenia y la taxonomía de arqueas que estamos peleados a nivel mundial, se nos ocurrió hacer un análisis, pues métele todas las arqueas que tenemos disponible y la computadora dijo, help, help, ya no. Entonces, al mes de estar corriendo dijimos, no, por ahí no es, y nos fuimos a seleccionar porque no se puede, era este tipo de análisis. Y luego filogenias, estos son el tipo de filogenias que estamos haciendo. Recientemente, aquí les digo dos trabajos en los que he participado, entonces se abrió una línea de investigación más con los virus. Hay los virus gigantes que son los megavirus y justo hicimos su core, su pangenómica para ver cómo en realidad los virus que también se propusieron como muy antiguos pues no lo son tanto, ¿no? Este es un trabajo con el doctor Campillo del laboratorio. Recientemente también se hizo sobre, hay una parte que nos interesa mucho, otra vez nos interesa la evolución temprana de la vida. Y el hecho que haya virus de RNA grandes, podemos verlo como una analogía de los primeros genomas que tuvieron los seres vivos y eran de RNA. Como analogía no significa que fueran así. Y el coronavirus, así de malo como lo ven, tiene una ventaja, o nosotros tenemos una ventaja sobre él, porque tiene un sistema de reparación. Y eso lo hace que no mute tanto, a diferencia, por ejemplo, del virus del VIH o del virus de la influenza. Y eso permitirá en algún momento, una vez que se estabilice todo, pues tener vacunas muy eficientes y que a lo mejor se pongan nada más una vez en la vida o cada 5 años, a diferencia de las bueno, de VIH ni tenemos porque varía tanto que no se puede. eh, Han fallado todos los intentos, o el de influenza, que se la pone uno cada año, pero a veces no son muy buenas porque van muy rápido cambiando los virus. Pero los virus, el coronavirus no. Entonces, por eso nos metimos a estudiar. También durante la pandemia, un poco preocupados al inicio, nos reunimos los profesores del laboratorio y decidimos pues ver si podíamos ayudar en algo y nos pusimos a estudiar al coronavirus. Dejamos atrás un poquito los demás proyectos y nos pusimos a trabajar. Encontramos cosas interesantes. Esta es la proteína Spike del coronavirus. Y aquí es donde justo ocurren la mayoría de los cambios adaptativos. Sabemos, por ejemplo, que fíjense qué bonito, entiendo que no suena bonito por todo lo que hizo el virus, pero me refiero en términos evolutivos, pasamos de variantes del SARS-CoV-2, el alfa, eh, que era poco específico y entonces las primeras personas que se infectaron con el virus podía pegarles en la garganta, en los pulmones, en el corazón, en el estómago, porque eran poco específicas. No entraban muy bien, pero eran poco específicas y entonces afectaban muchos lados y eso generó problemas. El virus hoy en día, las últimas variantes, aunque el más fuerte fue el Delta, que es justo nosotros en esta variante Delta, encontramos segmentos que llamamos secuencias simples, secuencias muy repetidas, que nosotros consideramos que le dio la posibilidad al virus de meterse más, y ese fue el paso de las variantes alfa inespecíficas a variantes más específicas y muy patógenas, justo en finales del 21, no, finales del 20, principios del 21. Y la variante Delta fue una de las variantes que más estragos generó. Y pues nosotros propusimos que en parte, pudo haber sido por estas mutaciones que nosotros encontramos. Pero les decía, hoy las variantes que están dominando, veía ayer que Nayarit sigue un poquito alto, aunque en general ya estamos pasando la sexta ola. También me di cuenta ahora
en vacaciones, que sí llegué a pasar por Nayarit, es que pareciera que solo había gente de mayor edad con cubrebocas, ya los jóvenes ya les valió cacahuate, entonces para ellos ya no existe el virus. Pero bueno, en parte, yo creo que deberíamos de quedar como Japón, pero eso es mucho pedir. Los japoneses son una cultura que piensa mucho en la responsabilidad. Y sí, yo creo que no deberíamos ya no usar el cubrebocas, salvo aquellos que tuvieran un síntoma menor, se pusieron cubrebocas. Y eso es lo que han hecho los japoneses desde hace mucho tiempo. Entonces, en Japón, eh, una señora, un señor, un joven, una joven que dice, ay, empiezo a tener como que me va a dar gripa, pum, se pone en cubrebocas. Y hace todas sus labores siempre con cubrebocas. Y eso es lo que deberíamos de hacer. Eh, pero yo sé que es pedir demasiado, eh, pero eso podría ayudar mucho. Pero bueno, el caso es que esta nueva ola, la sexta, parece que empieza a bajar y ya tenemos un virus que es muy específico a las células de la garganta. Por eso afecta ya principalmente a garganta, por eso los últimos que se infectan, una característica muy típica es dolores de garganta muy fuerte, pero eso permite al sistema que pues mientras está aquí, el sistema inmune participa y ya no da chance a que dañe otros organismos, aunque hay que recordar que curiosamente es un virus que genera inflamaciones, todavía hay mucho que entender y estudiar de él, pero afortunadamente es un virus más manejable en principio, aunque hay que seguirnos cuidando, como hay que cuidarnos también de la influenza y otros más, ¿no? Pero bueno, este es el tipo de trabajos que podemos hacer, eh, porque la idea es que les platique un poco lo que hacemos, más la parte de evolución temprana. ¿Cómo era el ancestro común? Bueno, les dejo rápidamente una lista de posibles características. No era un progenote, como decían, en realidad es muy parecido a una bacteria moderna. Fue precedido por otros organismos con RNA, tenía un genoma de DNA, no era extremófilo ni autotrófico, o suponemos eso, esos son los resultados, van a encontrar artículos que digan lo contrario, y a lo mejor sin virus de RNA, quizás pudo haber tenido virus de DNA. Y con eso, pues termino. Nada más me gustaría recordar de qué estamos hablando, de la evolución temprana de la vida y de lo que hacemos en nuestro laboratorio. Y ojalá les haya dado algo de información, inquietud y estoy disponible para las preguntas que tengan. Pues como siempre, Arturo, impresionante lo que nos platica. Realmente es muy difícil, para mí es muy difícil de imaginar un escenario de ese tipo. Alguna vez yo, por ahí no recuerdo que leí un libro de divulgación científica, no sé si de Francis Crick o de James Watson, no recuerdo cuál de los dos escribió. Y ahí leí una frase que decía que la posibilidad, sí, la posibilidad de que existiera vida en otro, que era poco posible que existiera Probable. vida, era poco posible Uh-huh. que existiera vida en otro planeta, pero era probable o era poco posible que se dieran las condiciones de vida como en la Tierra, pero era poco probable. Algo así. Sí, Tengo sí, esa es una discusión interesante, por eso les decía, para la parte de origen de la vida hay muchos astrónomos metidos. Y hay incluso una rama que a mí no me gustan los neologismos en ciencia porque más bien se hacen por cuestiones estratégicas de mercadotecnia, que también se nos da a los científicos, a lo que le han llamado astrobiología. Seguro lo habrán escuchado por ahí. Eh, y bueno, yo digo que pues no tiene sentido porque supuestamente astrobiología sería estudiar a los seres vivos de otros planetas, pues no hay ninguno, no los conocemos. Pero sí tratan de ver cuáles podrían ser, dónde podría haber vida. Y eso es bien interesante.
porque tratan de ver dónde pudieron reproducirse las condiciones que hay en la Tierra. Eh, ¿Es posible que haya vida en otra parte del universo? Sí, pero es poco probable. Eh, y sobre todo es poco probable que nos demos cuenta, tristemente, eh, porque todo está muy lejos, ¿no? Sitios donde si hay vida, yo soy muy escéptico, me encantaría que lo hubiera, cercano a la Tierra, pues lo que es Marte, eh, pero no tenemos ningún dato. Marte es un candidato porque está muy cercano a la Tierra, tuvo condiciones similares a la Tierra, sabemos que tuvo agua y por lo tanto todas esas características que la Tierra primitiva. El problema con Marte es que es más pequeño con la Tierra que la Tierra y su fuerza de gravedad es más pequeña y hizo que se le fuera la atmósfera. Y al irse la atmósfera, bueno, tiene una atmósfera, pero muy, muy poquito densa, pues no dio opción a que se desarrollaran todo ese proceso que sí ocurre en la Tierra. Luego hay intentos de saber si en las lunas de Júpiter o de Saturno, como Enceladus, como Europa, en donde si bien son muy fríos, la capa de hielo tapa y adentro hay agua con algunas ventilas y suponen que ahí podría haber vida. Pero con que esto que lo que ocurrió en la Tierra se dieran las condiciones, más hay otra parte, si es determinista o no, lo cual no sabemos, y eso está ocurriendo a un año luz de aquí de nosotros, pues nunca lo vamos a saber. Entonces, es muy interesante, genera mucha angustia en algunos aspectos. ¿Es posible que haya vida en el universo? Sí, eh, pero es poco probable que nos enteremos, ¿no? Poco probable que nos enteremos. Bien, me quedo con esa frase. No sé, jóvenes, Frida, Fernanda, Ismael, Janitzia. Quien guste. Sé que, sé que es viernes y que ya están preparándose para este, las reuniones, pero allá son solo las 6 de la tarde, es muy temprano todavía. Wagner, Víctor Wagner, por ahí lo veo conectado. Carlos. Víctor, ¿algún comentario? Pues, un segundo para que. Uy, y si no, Pues unos comentarios referentes a todo este tema que, pues, que me ha causado lo que es la parte de curiosidad referente a lo que es el planeta más cercano que puede contener vida, lo que es Marte. En este caso, pues se supone que muchas de las pruebas que se están lanzando de recolectar lo que son muestras de rocas para ver si encuentran microfósiles, ¿no es así? sí, hubo una discusión en los años 90 que a mí me tocó ver un poquito de cerca, porque se encontró un meteorito marciano, hubo un impacto y eso generó que después cayera en la Tierra y se encontraron algo que parecía bacterias, pero eran súper más pequeña que cualquier bacteria conocida, y entonces se descartó como posible fósil. Pero más que fósiles, que sería, ese sería un logro, están tratando de encontrar fósiles químicos, es decir, incluso las nuevas fotos, si siguen un poquito a estos eh, autos inteligentes que andan en Marte, eh, que se les han caído algunos de los tubitos, todos son inteligentes, pero medio mensos como yo en el laboratorio, porque se les han caído los tubitos para donde ponen las muestras, ¿no? Y la idea es que ahí lo puedan analizar, llevan analizadores en el cual incluso hubo científicos mexicanos que participaron en una partecita pequeña eh, de esos sistemas para tratar de ver si hay algún resto. Lo más probable es que si hubo vida en Marte se extinguió y que pues que quedara algún resto de esa vida, ¿no? Yo no creo que haya vida en Marte porque
La vida es muy escandalosa. Si ustedes ponen un mapamundi, le dan la vuelta y toman un lugar al azar, ahí van a encontrar vida y va a ser muy evidente. Entonces, y en Marte llevan tantas vueltas y no le han visto nada, pues no, ahí a lo mejor hubo y se perdió. ¿Mande? Ahorita comenta lo que es Gladys, de que puede ser una forma de vida diferente a lo que conocemos. Sí, esa es una buena observación, aunque el margen de libertad no es muy amplio. Eso no es biología, es química. Y la química en ese sentido sí es muy determinista. Entonces, la vida, si hay, tiene que ser una vida cercana a la química del carbono. Y conocemos muy bien la química del carbono. Entonces, sí, puede ser una vida que tenga otro material genético, no DNA, que tenga membranas de otros compuestos, sí, eso sí va a ocurrir, pero va a ser una química alrededor del carbono. Entonces, sí puede ser diferente, pero no extremadamente diferente. Morfológicamente diferente, metabólicamente, grosso modo diferente, pero no vamos a encontrar vida eh, como algunas versiones de ciencia ficción, ¿no? Tendría que ser una química alrededor del carbono, eh, lo cual acota un poco el margen de libertad, pero sigue siendo muy amplio. Incluso ahí se contesta, ojalá hubiera, porque ahí hay una apuesta entre biólogos y físicos sobre la versión más determinista, que es más de los físicos, de algunos, y la versión más azarosa de los biólogos, pues justo si se encontrara vida en otro lado y encontremos que tiene DNA con los mismos codones, pues ese le daría el gol a los físicos, ¿no? Pero si encontramos otra molécula que guarda información que lo hace de manera muy diferente, sería el gol para los biólogos. Entonces, podemos apostar porque difícilmente nos vamos a enterar, pero bueno, pero sí tiene. Maestro, también habían dicho que había como posibilidad de que encontraran agua, ¿no? Agua, Que dicen que agua, que ahorita esa agua ya se convirtió en hielo, algo así leí. no han podido llegar a donde podría haber agua, pero ya han encontrado rocas, ay, se me fue el nombre, que son rocas que solo se forman cuando hay agua. Entonces, evidencias de que hubo agua en Marte, las hay, muchas. Entonces, sí hubo agua en Marte, eso es muy seguro. Si queda, a lo mejor está de manera subterránea o en los polos congelada, ¿no? Pero ahí no se ha podido llegar. Ahí sí sería interesante. Si hubiera agua, el agua es también una de las partes como indispensable, ¿no? Si no hay agua, difícilmente va a haber vida, pero el agua es relativamente común eh, en ciertos planetas, sobre todo agua en sus tres estados, que eso sí no ocurre en muchos lados, gaseoso, líquido y sólido, que es probable que muchos de estas estrellas, muchos de estos planetas esté solo sólido, y si está sólido no sirve mucho para hacer reacciones, ¿no? Pero sí es una buena observación. Bueno, pues me va a dar mucho gusto si nos vemos en febrero y ahí podrían platíquenlo y me dicen de que quieren platiquemos algo más sobre origen de la vida, sobre evolución temprana y me dará gusto verlos en físico y no solo por Zoom. Muy bien, Arturo. Muy bien, pues muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Realmente siempre nos dejas pensando aspectos que son muy difíciles de imaginar siquiera, ¿no? Cómo pasaron. Siempre es un placer escuchar esta charla, sobre todo jóvenes que son datos que el doctor Arturo y su grupo de trabajo pues obtienen, es el trabajo diario. Esa es lo que es la primera clase del curso, Arturo. Entonces,
Lo que les quiero decir a los muchachos es que los ponentes que nos acompañan en estas jornadas de los viernes, pues en realidad son datos que obtienen en su día a día, ¿no? Son años de trabajo para llegar a esas conclusiones, años de lecturas, de análisis, de reflexiones, de pensamiento científico, como el curso se llama, para poder compartir 40 minutos, 1 hora de su tiempo, ¿no? Muchísimas gracias, Arturo. Sí, ya me estoy poniendo de acuerdo con la coordinadora del programa, la doctora Alma, quien está aquí presente, para organizar algo en tu venida acá a Tepic, mucho que gusto. nos dará mucho gusto recibirte, ¿no? Por ahí te vamos a hacer llegar la constancia correspondiente, te la haremos llegar por correo electrónico, y bueno, por acá te esperamos en febrero. Muchas gracias. Gracias. Verlos. Nos vemos pronto. Gracias, Hasta luego. Arturo. Saludos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Hasta luego.